En esta mañana quiero aprovechar este espacio y este tiempo de la predicación para hablar sobre un tema que he titulado Echa la ley, echa la trampa. Eh, Fueron muchas las veces en que Jesús tuvo que enfrentar a sus detractores, que venían de diferentes grupos. En algunos momentos eran los herodianos, en otras oportunidades los fariseos, en otras ocasiones los saduceos. En otras ocasiones los mismos gentiles, los mismos romanos. Y mientras Jesús hacía su ministerio, mientras Jesús cumplía la voluntad del Señor, mientras Jesús enseñaba a sus discípulos, también estas personas que se consideraron sus propios enemigos, usaban la ley, usaban tanto la ley religiosa como la ley civil para hacer caer en la trampa a Jesús. En ese tiempo habían varios poderes religiosos, poderes civiles, y ellos buscaban enfrentar a Jesús ante estos poderes con un propósito, poder silenciarlo, ya que este varón estaba ganando muchos adeptos a sus palabras, era un hombre que maravillaba a sus oyentes, Jesucristo era un hombre que asombraba a sus discípulos, eh, y al mismo tiempo Jesús no se callaba cuando los fariseos atentaban contra la enseñanza verdadera del cielo. Los trataba de sepulcros blanqueados, de serpientes, camada de víboras, de hipócritas. Y claro, todo esto generó esa molestia y como podemos ver a lo largo y ancho de los evangelios, buscaban la manera de arrestarle. Cuando el odio se fue incrementando, dice la palabra que buscaban la forma ahora de matarle. Entonces, en medio de los discursos de Jesús, estos fariseos, estos herodianos, estos saduceos, estos maestros de la ley, lo que buscaban era que Jesús cayera en sus trampas por medio de la ley religiosa y de la ley civil, por medio de preguntas capciosas, de una lisonjería barata, una adulación que nada que ver, siempre malinterpretando en muchas ocasiones también las escrituras del Señor, estaban en contra del propósito que Cristo tenía cuando vino a esta tierra por primera vez. Pero lo que llama nuestra atención, en lo que nos queremos enfocar en esta oportunidad, es que aunque fueron muchas, porque de verdad que en el Nuevo Testamento encontramos muchas oportunidades en las cuales estas personas buscaron la caída de Jesús, buscaron tenderle trampas para que él cayera en ellas. Hoy vamos a estudiar tres en especial. Y he escogido estos tres, en primer lugar, por tiempo, en segundo lugar, para poder profundizar un poco mejor en este asunto. Y lo mejor de todo, mi amado, es que estos episodios en los cuales buscaban que Cristo cayera, que le hacían trampa a Jesús con sus palabras y con sus mentiras, nace de estos episodios grandes actos y palabras de sabiduría. Jesús asombraba con sus respuestas. Y estas respuestas a nosotros al día de hoy nos arrojan grandes verdades, poderosas verdades para nuestras propias vidas y no quiero que no las perdamos. Hoy, mi amado, tú que estás allí atento, la invitación es a escudriñar estas respuestas que Jesús tuvo ante las demandas de estos hipócritas. El propósito de esta mañana es que nos asombremos junto con los que escucharon las respuestas de Jesús hace 2000 años. El propósito de esta mañana es que entendamos que aunque son episodios aislados, no fueron en conjunto, fueron en diferentes momentos del ministerio de Jesús, hay un propósito en cada una de ellas y quiero en esta mañana compartirles lo que el Espíritu Santo me permitió
estudiar en medio de su escritura. Hay muchas cosas por rescatar, por valorar, por atesorar, por escudriñar. Hay muchas cosas por poner atención, mi amada iglesia. Y esa es la tarea a la cual los invito a todos en esta ocasión. Siempre con la fe que el Espíritu Santo hará el resto. Nos enseñará aún más, nos convencerá, nos dará el poder, la certeza, la seguridad, y sé que el Espíritu Santo hablará hoy a tu corazón, a tu necesidad y a tu vida. Yo me siento gozoso en estar esta mañana con usted en esta ocasión, y gracias por acompañarnos. Recordemos que Casa de Gracia es una iglesia de puertas abiertas y es un lugar para reconciliarnos. Así que a todos bienvenidos, y los invito a que oremos para empezar a entrar en materia con la palabra del Señor en esta oportunidad. Padre mío, quiero darte todo el honor, toda la honra y todo el poder a ti, mi Señor Jesucristo. Señor, yo te pido que tu sabiduría sea permeando nuestros corazones. Te pido, Señor Jesús, que esta oración sea un olor fragante delante de tu presencia, Señor Dios, y que tú nos unjas con tu dirección, que tú nos unjas con tu presencia, que tú hables, Señor, a nuestros corazones, que hables a nuestras vidas, para que sepamos, Padre, las decisiones que debemos tomar, por el camino que debemos andar, amado Señor Celestial. Hoy abrimos tu escritura, Señor Dios, y nos encontramos una vez más con sabiduría de lo alto, con grandes verdades, Señor Dios. Yo te pido, Padre, que los corazones estén preparados para recibirla en amor, Padre, y con la disposición a la obediencia, Señor, a la cual tú nos mandas. Señor, bendigo a mis hermanos, bendigo a cada familia, bendigo a cada joven, a cada padre de familia. Señor, gracias, Espíritu Santo, por Casa de Gracia. Gracias por las personas que en esta mañana se unen a esta transmisión. Gracias, Espíritu de Dios, porque sé que tú estás llenando esa habitación donde nos encontramos con tu dulce y hermosa presencia, Señor Celestial. Que te pido, Padre, en tu autoridad, que quites toda distracción, todo lo que nos desconcentre, amado Espíritu de Dios, y que tú permitas que nuestro corazón y que nuestro espíritu sea impulsado, Señor, hacia tu escritura y hacia tu mensaje durante estos minutos, amado Señor Celestial. Padre, que sean de gran bendición, Espíritu Santo, y que tú seas el único honrado y exaltado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 22. Vamos a la Biblia. Mateo capítulo 22, versículo 15. Mateo capítulo 22, versículo 15. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús con los herodianos, los cuales le dijeron, estoy en el versículo 16, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, les preguntó. Del César, respondieron. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados, así que la dejaron y se fueron. Estos personajes querían enfrentar a Jesús con un gran poder de la época, y era justamente el Imperio Romano. Jesús tenía a su alrededor gente judía, pero una gente que estaba cansada, una gente que estaba empobrecida
y una gente que estaba agobiada por el pago de los impuestos. Y muchos de los que estaban allí escuchando a Jesús tenían una esperanza, tenían un sentir, tenían una expectativa, que al hombre que estaban escuchando fuese ese Mesías que ellos estaban esperando. Pero recordemos que los judíos estaban esperando un Mesías político, que viniera con ejércitos y que los liberara de la opresión romana de la época. Un imperio al cual no se le podía hacer frente. Mano de hierro caracterizó justamente al imperio romano. Entonces, si Jesús respondía que no pagaran, se iba a meter en problemas con el imperio romano, pero si decía que pagaran, se iba a meter con el pueblo judío que le estaba escuchando. Entonces estos hombres pensaron que habían encontrado la trampa perfecta en la cual podían poner a Jesús entre la espada y la pared por medio de la ley de los impuestos. Hecha la ley, hecha la trampa. Pero la respuesta de Jesús no tiene precedentes. Yo quiero que imaginemos la escena, por favor. Usando la moneda, él pregunta, ¿de quién son esta imagen y la inscripción que hay en ella? La imagen es un sello. La imagen es un sello. Y la inscripción son unas letras, es una frase, son unas palabras que estaban allí inscritas en la moneda. Y es allí, cuando él recibe la respuesta, pues la imagen y la inscripción son del César, es cuando lanza la famosa frase, y de verdad que es un momento épico para el Señor Jesucristo también, de la forma en que respondió. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero yo quiero usar estos minutos, mi amado, para enfocarme en la segunda parte de la frase. Denle a Dios lo que es de Dios. Quiero leer los siguientes pasajes bíblicos. Si usted me quiere acompañar, yo estoy buscando en mi Biblia Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13, para los que toman apuntes. Efesios 1:13. Mire lo que dice acá. En Cristo también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, miren que aquí hay un proceso. Ustedes que se les trajo el evangelio, lo escucharon, segunda parte, lo creyeron, tercero. Dice acá el versículo 13, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Todo creyente, tu vida y la mía, ha sido marcada con un sello, que es la misma presencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Toda persona que escucha el mensaje de salvación, lo acepta, lo cree, el Espíritu Santo viene y pone su presencia en esa vida, porque esa vida estaba muerta. Ahora el Señor ha hecho un nuevo nacimiento y lo ha bautizado, lo ha sumergido, lo ha hecho parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí me hago entender en esta parte? Entonces, nosotros fuimos sellados cuando creímos en el Evangelio. Ahora quiero mirar un segundo pasaje. Apocalipsis, capítulo 22. ¿Por qué? Porque es que Jesús dice, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? ¿Cierto? Eso mismo quiero llevarlo a nosotros para poder concluir en una verdad que es importantísima que tengamos en cuenta. Apocalipsis 22, versículo 3, la parte B, dice, sus siervos, está hablando de los siervos de Dios, lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre
en la frente. Los siervos del Señor tendremos una inscripción en nuestra frente que dice Jesucristo. Y si mi frente dice Jesucristo, es porque mi vida le pertenece a Jesucristo. Entonces, hay una parábola en la Biblia que es de una mujer que se le pierde una moneda. Y esta mujer revuelca toda la casa, levanta muebles, barre, limpia, buscando esa moneda que se le había perdido. La historia nos cuenta que la mujer encuentra la moneda y llama a los vecinos a que se alegren con ella, porque cuando se encuentra la moneda hay fiesta en medio de la casa. ¿Qué quiere darnos a entender Jesucristo con esta pequeña historia? Que nosotros somos esa moneda. Nosotros somos esa moneda que Jesús ha encontrado. Antes estábamos perdidos, pero Jesús ha encontrado, y cuando Él nos encuentra hay fiesta y hay alegría, ciertamente en el reino de los cielos. Teniendo en cuenta este orden de ideas, mi amado, si nosotros somos esa moneda que Jesús encontró, si el Señor nos dijese, pásenme esa moneda y la muestra, y pregunta de quién es esta imagen y esta inscripción, ¿cuál sería la respuesta? Si el Señor me toma a mí de ejemplo, lo que ustedes deben ver en mí es que el sello, la imagen y la inscripción de esta moneda es justamente el Espíritu Santo y es de Jesucristo. El Señor, el Padre Eterno, ve a Jesucristo en nosotros, ve al Espíritu Santo en nosotros. Tenemos marcado en nuestra frente que le pertenecemos al Señor Jesucristo. Entonces, revolviendo un poco allí la idea para tener la imagen del César, pero ahora en nosotros como moneda, ¿cierto? Entendemos que ya no somos del César, sino que somos de Cristo, sellados por su Espíritu Santo y llevando su nombre marcado en nuestras frentes, recordando siempre algo: somos un pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios. En este orden de ideas, iglesia, ¿qué diría Jesucristo? Entonces, denle a Dios lo que es de Dios. Yo quiero que usted me entienda en esta mañana que su vida y mi vida le pertenece a Cristo 100%. Y así como esa moneda se le entregaba al César y se daba en completo peso el metal de esa moneda, nosotros debemos entregarnos completamente a Cristo. Porque si al César le pertenece el dinero, a Cristo le pertenecen nuestras vidas. Tu vida y la mía le pertenecen al Señor. Hay una frase que ha marcado mi ministerio y es la siguiente: doblemente suyos. Yo no puedo olvidar el día en que aprendí que mi vida le pertenecía doblemente a Cristo, porque no solamente Él me creó, sino que Él después me compró, Él después me salvó, Él después me rescató, me redimió. Jesús pagó un precio, dice la palabra, que pagó un precio de sangre y por medio de su sacrificio en la cruz nos compró. Por eso, yo quiero que quede en nuestra mente y en nuestro corazón esta conclusión, que es como he llamado el primer punto en esta mañana: a Jesús le pertenecen nuestras vidas. A Jesús le pertenecen nuestras vidas. Tu vida le pertenece a Dios. Entonces, dale a Dios lo que es de Dios. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Versículo
14 dice así: con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice: los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. Versículo 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, concluye Pablo, hablándole a la iglesia en Corinto, honren con su cuerpo a Dios. Mi vida, mis pertenencias, mi dinero, mi tiempo, mis sueños aún pertenecen a Cristo. Y es mi anhelo que tu vida llegue a esta misma conclusión. Honremos con nuestros cuerpos a Cristo. Honremos con nuestro dinero a Cristo. Honremos con nuestro tiempo a Cristo. Una de las demandas que el Señor le hizo a los fariseos, iglesia, quiero leérselas, fue la siguiente: ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, porque dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían practicar lo primero sin descuidar lo segundo. ¿Cuántos le entregamos el tiempo al Señor, pero nos cuesta honrar al Señor con nuestros dineros? ¿Cuántos honramos al Señor con nuestros dineros, pero nos cuesta darle nuestro tiempo? ¿Cuántos honramos al Señor con nuestras vidas, es decir, entregando el eneldo, la menta, el anís, pero olvidamos la justicia, la misericordia y la compasión, la dejamos de lado? El Señor dice: no dejen de hacer lo primero, pero también hagan lo segundo. ¿Qué tal nosotros un 50% para Cristo y el otro 50% para nosotros o para los demás? Si algo nos enseña en esta trampa que quisieron caer a Jesús, es que el Señor dio un principio bíblico muy importante: denle a Dios lo que es de Dios. Y el Señor te está pidiendo a ti. Yo quiero que tú me entiendas, mi amado, que habrá personas, habrá sueños, negocios, que se van a levantar como el Imperio Romano y van a querer ser un César sobre tu vida. Pero nosotros hemos sido comprados, hemos sido libertados. La invitación es a que no te entregues a ellos, porque ahora tu vida tiene otra marca. Antes decía aquí en nuestra frente: pecador, condenado, sin esperanza, triste, desnudo, avergonzado. Pero el Señor ha decidido cambiarnos esa inscripción por: me pertenece, ese es mío. Hay un nuevo camino, hay un nuevo rumbo. Si a mí me preguntan: pastor, deme un sinónimo de evangelio, yo sin titubear diría libertad. Porque el evangelio es libertad, pero es una libertad para vivir completamente para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Completamente para Dios. A Jesús
le pertenece nuestras vidas. Dale a Dios lo que es de Dios. No te quedes con eso. No te quedes con lo que solamente a Dios le pertenece. Amén. En un segundo aspecto, quiero que vayamos juntos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Leamos Juan 8 del 1 al 11. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Nuevamente aparecen nuestros protagonistas. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado puede tirar la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te condenan? Ella respondió: No hay nadie, ya no están. Jesús concluye con lo siguiente: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. En esta ocasión, la idea no era poner a Jesús en contra de la ley civil, el Imperio Romano, sino que ahora querían enfrentarlo con Moisés, con la ley religiosa. El profeta más grande de los judíos es Moisés. Y yo quiero que usted note conmigo que en el primer ejemplo Jesús lo pusieron contra la espada y la pared, contra la ley civil, a ver si lo metían en problema con los soldados romanos. Ahora, como no les funcionó, ahora querían optar por la ley religiosa, que ellos también tenían sus propios soldados y su propia ley y podían hacer sus propias aseveraciones, ejecuciones, encarcelamientos, etc. Entonces, ya que la estrategia contra los romanos no le funcionó, ahora enfrentan a Jesús contra los judíos, contra su mismo pueblo, contra la ley de Moisés. Encuentran a una mujer en adulterio, la llevan frente a Jesús y le dicen: la ley nos dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices, Jesús? Pensando que si decía justamente que la apedrearan, lo iban a tratar de una persona sin misericordia. Pero si decía que no la apedrearan, entonces lo iban a tratar como una persona que estaba en contra de la ley de Moisés y que era un hereje. Una vez más, ellos pensaban que habían puesto a Jesús entre la espada y la pared. Pero una vez más, Jesús nos asombra con su respuesta. Y es la siguiente: aquel de ustedes que esté libre de pecado, tome la piedra y láncela. Mire que ante tal propuesta, dejaron a esta mujer en paz. ¿Por qué? Porque la mujer que estaba allí tirada no se diferenciaba en nada en los que la acusaban y en los que la juzgaban. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Quiero enfocarlo en la segunda intervención de Jesús, que ya es con la mujer. ¿Dónde están los que te condenan? Al ver que no hay nadie, hay una frase
que de verdad me cautiva y es: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. De este episodio, mi amada iglesia, podemos encontrar nuevamente una gran verdad que no podemos olvidar y que antes bien debemos tener muy presente. Y es como he enunciado este segundo punto. A Jesús le pertenece el perdón de los pecados. Así como a Jesús le pertenecen nuestras vidas, aquí hay una gran verdad con esta mujer. Y es que a Jesús le pertenece el perdón de los pecados. Y aunque yo no tengo el tiempo y no es mi propósito hacer un estudio exegético del capítulo 8, sino tomar algunos apartes para realmente compartir el mensaje acerca de sobre que a Jesús le pertenece el perdón de los pecados en este caso. Hay personas que necesitan escuchar esto hoy. Y yo quiero decírtelo. Jesús nos dice: yo no los condeno, yo los perdono. Pero también les digo: no pequen más. Oye, Jesús a alguien le quiere decir: no te condeno, yo te perdono y no peques más. Porque si alguien puede perdonar los pecados, porque si alguien puede liberarnos de la culpa, es Jesucristo. Si alguien puede quitar de tu corazón ese sentimiento de culpabilidad, si alguien puede hacerte sentir acepto, si alguien puede hacerte sentir cambiado y transformado y con una nueva oportunidad, es Jesús. Como le pasó a esta mujer: yo no te condeno, yo te perdono, pero te digo: no peques más. No puedo dejar pasar la lectura de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 6 al 14. Colosenses capítulo 2, versículo 6 al 14. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a la de Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino por la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Y quiero detenerme aquí un segundo. No he terminado la lectura. Quiero detenerme aquí un segundo. Israel, cuando fue tomado por pueblo y el Señor hizo pacto con Abraham, el Señor le dijo a Abraham que todo varón que quisiese ser o que fuese del parte del pueblo de Dios, de su descendencia, tenía que ser circuncidado. Entonces, cuando aquí en el versículo 11 dice Pablo a los colosenses: además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Allí está hablando que también nosotros fuimos aceptos, nosotros fuimos incluidos, injertados dentro del pueblo de Dios. ¿Recuerda el primer punto? A Jesús le pertenece nuestras vidas. Este es el primer punto. Versículo 12. Ustedes, está hablando de nosotros como iglesia. Versículo 12. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión,
Ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Dios nos dio vida con Cristo, en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados. Y mire lo que hizo: y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Nosotros teníamos una letra de cambio, un pagaré, no sé, un cheque no, una letra de cambio, un pagaré, donde decía que nosotros éramos los deudores de una gran suma, impagable. Pero el Señor cogió ese papel y lo clavó en la cruz junto con su cuerpo y nos hizo libres de esa deuda. Aquello que nos atormentaba, aquello que no nos permitía ser libres, aquello que realmente nos traía la desgracia en nuestras vidas, fue limpiado y fue realmente purificado por la sangre de Cristo Jesús. A Jesús le preguntaron si de qué pensaba él con respecto en apedrear a esta mujer. Y Jesús dijo: háganlo, pero lo va a hacer el que esté libre de pecado. Ninguno pudo. En ese momento, solamente una persona podía hacerlo: Jesús. Jesús era el único que podía levantar la piedra y lapidar a esa mujer. Pero él tomó la decisión de perdonarla y de decirle: yo no te condeno, yo te perdono, pero no peques más. Pero iglesia, el pecado es una piedra pesada que termina sepultando al que no es capaz de soltarlo. No son necesarias, yo quiero que usted entienda lo siguiente, no son necesarias las piedras que el prójimo desea arrojarnos. Ya con la que no decidimos nosotros soltar, es suficiente para nuestra propia lapidación. Nosotros mismos nos enterramos solos, nosotros mismos nos golpeamos solos, nosotros mismos nos caemos y nos condenamos solos con nuestra propia piedra de pecado, sin necesidad de tener la del prójimo. Hoy el Señor nos invita a que soltemos, a que entendamos nuestra realidad espiritual. El creyente ha sido limpio y libre de la culpa gracias al sacrificio de Cristo. Cuando yo estudiaba esto, recordaba lo que hemos estudiado esta semana en el devocional siguiendo la lectura a los Hebreos, que hemos hablado sobre la sangre de Cristo, el sacrificio, el sacerdocio y todo esto dentro del campo de la comprensión del nuevo pacto. No sé si usted, que ha seguido la transmisión, lo recuerda. Y algo que me cautiva de la explicación de los Hebreos es que decía que el sacrificio de los animales no puede quitar el pecado, simplemente lo recordaba. Pero el sacrificio de Cristo, que fue una sola vez y para siempre, quita el pecado del mundo y hace que nuestras vidas pasadas queden en el olvido del Señor, en el olvido del Señor, porque Él hace todas las cosas nuevas. Yo estoy viviendo una nueva vida en Cristo que Él la está perfeccionando, que me invita a que trabajemos juntos para que yo cada día me parezca más a Él. Recordemos que ahora la imagen de Cristo debe estar en nosotros. Debe estar en nosotros. Pero cuando Él nos habla del perdón de los pecados, también nos está hablando de quitarnos la culpa, de limpiar nuestra conciencia, porque Él se olvida de nuestro pasado. Es hora de que nosotros también hagamos lo mismo, mi amado.
Están todavía los que te señalan, están todavía los que te juzgan, están todavía los que te dicen, pero es que usted no hacía esto, no hacía lo otro. Déjalos avergonzados con un nuevo testimonio, con una nueva vida, con una nueva fortaleza en Cristo Jesús. Es algo interesante ver que en la primera trampa que estudiamos con respecto de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, llegamos a una conclusión, que a Jesús le pertenecen nuestras vidas. Y es interesante ver cómo en esta ocasión, donde también querían hacer caer a Jesús, ya no ante Roma, sino ante los judíos, el Señor les dice, nos enseña que a Él le pertenece el poder perdonar los pecados. Los judíos dijeron una vez, solo Dios puede perdonar pecados. Eso es correcto. Pero Jesús es Dios. Lo acabamos de leer aquí en Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Solo el Señor Jesucristo nos puede perdonar pecados, no los hombres. Solamente Cristo. Vayamos a Cristo, que Él nos va a recibir y nos va a decir, no te condeno, yo te perdono, vete y no peques más. Amén. Gloria al Señor. Y para finalizar en nuestra tercera conclusión o nuestro tercer punto o en nuestro tercer episodio de Echa la Ley, Echa la Trampa, quiero que vayamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga, dígame amén, que yo aquí lo alcanzo a escuchar, no se preocupe. Yo por fe lo escucho. Entonces, venga, me pongo el audífono a ver, aunque sea para que Julián me diga amén. Ahí ya me dijo, listo. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. ¿Después de qué? De un ayuno de 40 días. Versículo 2. Después de ayunar 40 días y 40 noches, pues tuvo hambre. Hombre, yo hubiese tenido hambre desde el primer día, siendo sincero. Yo no sé cómo hizo Jesús 40 días. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. En el primer punto, vimos cómo quisieron enfrentar a Jesús con Roma, la ley civil. En el segundo punto, vimos cómo quisieron enfrentar a Jesús con los judíos, la ley religiosa. Pero aquí vemos cómo Satanás quiere enfrentar a Jesús con el Padre Celestial, con Dios mismo, ¿sí? Con el Padre como tal. Y se nos comentan tres tentaciones que aquí las podemos ver. Si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate que los ángeles te salvarán. Si eres el Hijo, si te postras y me adoras, te daré todos estos reinos, ¿cierto? Tres tentaciones. Entonces, yo quiero que en primer lugar veamos que la primera se basa o está basada en la debilidad humana
de Jesús. En este caso, ¿qué tenía Jesús? Hambre. Hambre. Y en medio de nuestras debilidades es cuando nosotros como hombres también estamos más propensos a caer en las trampas que el propio enemigo también nos pone a nosotros. Y en este tercer punto yo quiero que de pronto cambiemos un tricito la dinámica del mensaje, y es que usted pueda verse reflejado en Jesús en medio de este ejemplo. Ante el hambre y ante el poder, porque yo quiero decirle algo, Jesús podía convertir las piedras en pan y comer. Él lo podía hacer. Pero él estaba en un entorno de tentación, él estaba en un entorno de trampa. Y cuando estamos nosotros en un entorno de trampa, en un entorno de tentación, debemos optar siempre por la palabra del Señor antes de satisfacer nuestra propia necesidad. Permítame expresarle los siguientes pensamientos al contemplar esta respuesta. Primero, hay personas que se preocupan solamente por el pan y no por la palabra. Porque la respuesta de Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y los que se preocupan solo por el pan físico, tienen vida física, pero seguramente tendrán muerte espiritual. Pero si nosotros nos preocupamos por la palabra que sale de Dios, tendremos vida espiritual y Él mismo por su palabra sustentará nuestra vida física. Eso es lo primero. No podemos ser personas interesadas solo por el pan. Por el momento de la debilidad, cometer errores o ser absurdos en nuestras decisiones. 2. Este principio aplica para varias cosas cuando nosotros como seres humanos estamos en debilidad, iglesia. ¿Sí? Yo quiero poner algunos ejemplos. Cuando estamos en algún pleito, viene la voz del enemigo y nos dice, no se quede callado. Se va a dejar. Mire lo que le acabo de hacer. Usted no es bobo. Se va a dejar montar la pata, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que puede alimentar nuestra carnalidad o lo que puede alimentar el enemigo, esas voces son las mismas voces que estaba escuchando aquí Jesús. Tú tienes el poder para convertir esa piedra en pan, hazlo. ¿Acaso tú no eres el Hijo de Dios? Miren la suspicacia del enemigo, que es la misma actitud que tiene para nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a responder, vamos a convertir las piedras en pan, vamos a contestar, no nos vamos a quedar callados, no nos vamos a dejar, o vamos a tomar la actitud de Cristo y vamos a tener en cuenta la palabra de Dios que trae vida a nuestros corazones. ¿Qué dice el Señor sobre los pleitos? ¿Qué dice el Señor justamente sobre las peleas? En este caso, ¿qué diría? Ustedes han visto en los dibujos animados que en un lado sale el diablito y en el otro lado sale el angelito. Algo similar podemos estar hablando en esta mañana para entender un poco este concepto. ¿Qué estaría diciendo el Señor en esa situación? Él nos invitaría a ser pacificadores. Él nos invitaría a ser humildes. Él nos invitaría a poner la otra mejilla. Él nos invitaría a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el pleito no siga. Eso es lo que nosotros haríamos. Un segundo ejemplo, en cuestiones sexuales. Cuando el hombre es débil en su área sexual, hay una gran mentira que se ha levantado. Y es que la persona tiene que satisfacer sus deseos sexuales. Ante esta mentira se han levantado morbosos, se han levantado violadores, se han levantado pederastas. Ante esta gran mentira se ha levantado una iglesia sin dominio propio. Y la palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu Santo contiene dominio propio. Contiene dominio propio. Camila en algunas oportunidades me ha pegado unos sustos. Ella es especialista en pegarme sustos. Porque por allá ya está haciendo... ¿Por qué?
porque cuando ella se ha enfermado algunas veces, se ha deshidratado de una manera tan rápida que su cuerpo pues ha tenido choques. Y esto ha hecho que sus músculos se pongan rígidos, que ella tenga un gran dolor, que uno nos explique qué le esté pasando, que nos toque irnos de urgencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo que yo quiero ir, y es que esto que le ha pasado a Camila ha sido por falta de sodio, por falta de potasio, por falta de minerales, por falta de vitaminas que el cuerpo ha perdido pues en medio de pronto de las expulsiones, ¿cierto? Y se ha deshidratado. ¿A qué yo quiero ir con este ejemplo, mi amado? Que un cristiano sin amor, un cristiano sin gozo, un cristiano sin dominio propio, es un cristiano enfermo, que le sucede exactamente lo que les acabo de comentar que a mi esposa le ha sucedido. Se paraliza, tiene un gran dolor y no puede vivir de esa manera. Si el Espíritu Santo está con nosotros, recordemos que ya nuestro cuerpo no nos pertenece. Entonces, ante nuestras debilidades sexuales en esta área, hay que entender que hay una gran verdad que sale de la palabra, que sale de la boca de Dios y que tú y yo como hijos de Dios debemos tener presentes, debemos tener allí en la mira. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios afecta a todas las áreas de nuestras vidas, no solamente la económica, sino también la sexual, sino también la social, también la religiosa, también la personal. Toda área de nuestra vida está permeada por la palabra del Señor. Y si nosotros omitimos lo que Dios tiene para decirnos en esa área, caeremos fácilmente en la trampa que el enemigo nos ha hecho. Y no puedo dejar de obviar que la sabiduría del Señor Jesucristo siempre estuvo basada en las Escrituras. En cada una de las 3 tentaciones, Jesús respondió a Satanás con la palabra de Dios que trae vida. En este caso, citó a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. No solamente de pan vivirá el hombre. No debemos tomar decisiones apresuradas por nuestras debilidades, sino debemos entender cuál es el consejo de Dios, que siempre trasciende, que va un poco más allá de lo que nosotros estamos pensando. En la segunda tentación, Satanás entra en el terreno como de la ironía y de la burla, porque si nos damos cuenta en el versículo 6, que dice, tírate Jesús. Al fin y al cabo, como tú dices, en la palabra dice, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Cuál fue la respuesta del Señor ante esta trampa? Obviamente aquí Satanás está sacando la palabra de contexto porque él es especialista en sacar la palabra de contexto. La respuesta de Jesús fue citar Deuteronomio 6:16. No pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Y qué es poner a prueba a nuestro Señor? Veamos un ejemplo. Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, versículo 7. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, habían puesto a prueba al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, donde dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá, que es la historia que acabamos de leer. Es que los israelitas tenían sed y no encontraban una fuente de agua bebible. Entonces, ellos pusieron a prueba al Señor con la siguiente pregunta, ¿está
¿O no está acaso el Señor entre nosotros? ¿Por qué esta pregunta se convierte o se considera como poner a prueba al Señor? Porque lo estamos condicionando, iglesia. Porque sabemos que Cristo está, porque sabemos que Dios está, y nosotros no podemos caer en la trampa de poner a prueba a nuestro Señor. ¿Cuántas veces hemos tenido esta actitud con Cristo? Señor, ¿acaso tú sí existes o no existes? ¿Acaso tú sí estás o no estás? ¿Acaso tú sí eres mi Dios o no eres mi Dios? No pongamos a prueba a nuestro Señor, porque Él sí es Dios, porque Él sí está y porque Él nos acompaña en todo momento. En todo momento. No podemos tener esta misma actitud, sino que debemos confiar en plenitud. Roguemos al Dios de la mies que envíe obreros a la mies y Dios los enviará. Presentemos todas nuestras necesidades al Señor y Él nos responderá conforme a sus riquezas en gloria. Él sabe, Él conoce nuestras necesidades y tiene cuidado de nosotros. ¿De qué sirve preocuparnos día tras día? Cada día ya trae su propio afán. El Señor nos tiene en un valor mayor a nosotros que a las aves del cielo, que a las flores del campo. Y si a las aves del cielo las cuida y a las flores del campo las cuida, ¿cuánto más a nosotros? Dice la palabra del Señor. No pongamos a prueba a nuestro Señor, porque Él siempre está con nosotros. Nunca condicionemos al Señor. Señor, si tú eres Dios, haz tal cosa. Eso no se hace. Eso no glorifica el nombre de Cristo. Eso no honra a nuestro Señor. Eso no produce alabanza a nuestro Señor. Y como se me acaba el tiempo, yo quería una prédica corta y ustedes no me lo permiten. No, mentira, si ha sido corta. Llevamos que 45 minutos. Desde que me entregaron el micrófono, 45 minutos. Yo voy a acabar. Versículo 3. Tercera tentación. La tercera tentación atenta contra el propósito de Cristo aquí en la tierra. Él vino, iglesia, a rescatar a todo lo que se había perdido. Él vino a buscar a los que se habían perdido y a rescatarnos y nos ha encontrado. Recuerdo que en Génesis el Señor le entregó a Adán toda la creación. Le dijo, gobiernen sobre ella, júzguenla ustedes. Y cuando Adán y Eva pecan, y cuando Adán y Eva desobedecen al Señor, esta autoridad ciertamente fue tomada por Satanás. Por eso Satanás es llamado el príncipe de este mundo. Teniendo esto presente, mire lo que dice la Escritura, Mateo capítulo 4. De nuevo, estoy en el versículo 8. Lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. En ningún momento Jesús le dice, por favor, Satanás, eso no es tuyo. No. ¿Cuál es la reprensión de Jesús a Satanás? Vete, Satanás, le dijo Jesús. Y esta es la respuesta. Porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Adora solo al Señor y sírvele solamente a Él. ¿Por qué esta tentación atenta contra el propósito de Cristo? Porque cuando Cristo viene a la tierra y muere en la cruz, no solamente rescata nuestras vidas, sino rescata lo que nosotros habíamos perdido. Por eso Jesús es declarado el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él gobernará esta tierra con vara de hierro, y todas las naciones y toda lengua y toda persona confesará que Él es el Señor. Pero el camino era el camino de la cruz, porque por medio de la cruz Jesús vencía el poder de la muerte y vencía a Satanás. Pero Satanás quería inducirlo. En pocas palabras le estaba diciendo a Jesús, no tienes por qué ir por la cruz. Te postras, me adoras a mí y yo te entrego todo. Obviamente un cinismo y un descaro de verdad que hasta me molesta propiamente. Por eso el Señor lo reprende y le dice, vete Satanás. Y le responde lo que dice Deuteronomio capítulo
6, versículo 13. Al Señor tu Dios solo adorarás y solo a Él servirás. La conclusión, o como enuncié este tercer punto, es la siguiente. A Jesús le pertenece la gloria, la honra y el poder. La gloria, la honra y el poder. Debemos darle toda gloria porque solamente a Él debemos adorar. Debemos darle toda honra porque a Él no debemos probar. Y debemos declarar todo el poder porque Él es el que nos sustentará en medio de nuestras debilidades. Él es el único digno de ser alabado, mi amado. Y Él es el poderoso para darnos vida a cada uno de nosotros. Para concluir, en este tema que hemos llamado hecha la ley, hecha la trampa, también quiero decirle lo siguiente: para nosotros está hecha la enseñanza. En medio de estos episodios nos podemos dar cuenta que Cristo no cae en la trampa porque Cristo es todopoderoso, porque en Cristo está la sabiduría y porque hay una enseñanza para nosotros, en primer lugar, que le pertenece nuestras vidas a Él. En segundo lugar, que a Él le pertenece el perdón de nuestros pecados y nos rescata. Pero y en tercer lugar, que a Él le pertenece la gloria, solo a Él le pertenece la honra y solo a Él le pertenece el poder. Adoremos solamente al Señor nuestro Dios y solamente sirvámosle a Él, porque debemos darle a Dios lo que es de Dios. Nosotros, mis amados, tenemos estas enseñanzas por medio de las experiencias de Jesús. Y me pareció interesante poder observar estas conexiones, me pareció interesante poder ver qué podíamos extraer ciertamente de estos episodios de Jesús. Y bueno, esto es parte del resultado y espero que haya sido de gran bendición para su vida, así como lo fue para la mía. Yo he entendido que mi vida es de Él. Todo lo que soy es de Él. Cuánto es mi anhelo que usted también lo entienda. Yo he entendido que en esta vida necesitamos tener una condición de arrepentimiento. No vivir en la culpa, sino entender que Él nos hace libres, porque Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, que todo lo que nos acusa tiene la causa perdida porque nosotros nos hemos encontrado con Jesús. Y en tercer lugar, que mi vida está para darle solamente a Él toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Esta expresión que hemos usado durante tantos años, pero que a veces negamos con nuestras mismas acciones. Iglesia, santifícate en el Señor. Arrodíllate ante Él. Ve en la esperanza que solamente Él puede dar a sus hijos. Y cada día amémosle más, sirvámosle mejor y seamos un mejor pueblo para Él, que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Oremos en esta mañana, por favor. Demos gracias al Señor. Padre, yo quiero en esta oportunidad orar en el nombre de Cristo Jesús por estas enseñanzas, Dios, por estas exhortaciones, por estas conclusiones que tú nos permites tener, Espíritu Santo. Señor, yo te pido que podamos entender que somos doblemente tuyos, amado Señor, que no solamente nos creaste, sino que nos has rescatado. Y yo te pido que esta verdad sea una verdad sobre cada una de las vidas que en este momento están escuchando este mensaje, Señor Celestial. Padre, con tu poder sálvanos, con tu poder conquístanos, con tu poder haznos entender, convéncenos de nuestro pecado, de nuestra situación, amado Espíritu Santo. Yo clamo ante ti, mi Señor Dios, para que entendamos, mi buen Cristo Celestial, que en ti no hay condenación, sino que en ti hay salvación, que en ti hay perdón, que en ti hay nuevas oportunidades, como sucedió con esta mujer, Señor Dios. Pero te pedimos que ya el pecado no gobierne sobre nuestras vidas, porque el pecado es esa gran piedra que nos va sepultando poco a poco, Señor Celestial. Te pido que todo lastre que nos estorbe podamos arrojarlo, Señor, podamos dejarlo de nuestras vidas para
correr la carrera que tenemos por delante, mi buen Dios, puesto los ojos en Jesús, amado Espíritu Santo. Señor, y quiero terminar ese tiempo dándote toda la gloria, toda la honra y todo el poder solamente a ti, mi Señor Dios. Tú que nos socorres en medio de nuestras debilidades. Señor, tú que siempre estás con nosotros, perdónanos cuando hemos hablado neciamente contra ti, amado Señor Celestial, y tú, Padre, que eres el único digno de adoración y de servicio de parte de nuestras vidas, Señor Celestial. Yo quiero darte toda la gloria, Señor Dios, y toda la alabanza solamente a ti, mi Jesús. Yo te invito, mi amado hermano, que levantes tu mano allí en esta mañana. Quiero dar por tu vida, quiero bendecirte. Mi amado hermano, que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Que el Señor te mire siempre con agrado y extienda su amor sobre ti y sobre los tuyos. Que el Señor muestre su favor y te conceda la paz. Y que desde tu casa y desde tu corazón siempre se invoque el nombre de Jesús. Señor Dios, gracias por tu bendición, gracias por lo que tú desatas, gracias por la libertad, gracias por el poder y la autoridad, Señor, y sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Confío en ti, Señor Dios, que este mensaje es como martillo, Padre, que quebranta aún la piedra más dura, amado Espíritu Santo, que tú es un mensaje espiritual que convierte los corazones de piedra en corazones de carne, Señor Celestial, pero es un mensaje como en las manos del alfarero que nos moldea, que nos transforma, que nos hace nuevos y mejores cada día. Señor Celestial, toda la gloria y la honra es para ti, mi Jesús. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Un abrazo para todos y un feliz domingo. Bendiciones.